Listo, entonces yo creo que ya podemos iniciar, ¿no? Sí. Buenas noches con todos. Muchas gracias por conectarse a estas jornadas científicas realizadas por la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en RUDEN. Hoy tenemos la presencia importante de Lorena con nosotros, que nos va a dar el tema del uso del diminutivo en el Ecuador. Vamos a empezar con nuestra presidenta Angélica, que va a hacer la presentación formal, y posteriormente pasamos con Lorena. Bueno, muchas gracias, Santiago. Como les dijo Santiago, mi nombre es Angélica Sandoval, soy la actual presidenta de la Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en RUDEN. Para mí es un honor presentar a Lore en esta conferencia magistral con el tema Uso del diminutivo en el Ecuador, signo de confianza en la relación médico-paciente, enfermero-paciente. Entonces yo les pido con mucha amabilidad que por favor pongan atención a esta conferencia, ya que toda esta semana nosotros hemos realizado, ¿no? Conferencias científicas para todos ustedes con mucho cariño, pues porque nosotros los ecuatorianos somos capaces de sobresalir no solo en cultura, sino también en educación. Y más que todo, Lore se ha dado el tiempo para realizar esta conferencia magistral, así que yo les pido que por favor pongan atención y las preguntas se harán al final de la conferencia de Lore. Así que muchas gracias, Lore, por tu tiempo y bueno, es todo tuyo la palabra ahora. Muchísimas gracias, Angélica Sandoval y Santiago, por esa introducción y iniciemos. Bueno, mi nombre es María Lorena Estupiñán Lince, soy orgullosamente ecuatoriana, me gradué como licenciada en idiomas en la ULEAM, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y actualmente estoy estudiando una maestría en lingüística en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, en la Facultad de Filología, aquí en Moscú. Mi director científico, la persona que realmente es el motor de mis investigaciones y a la cual le estoy eternamente agradecida, es Lazareva Oliesa Viktorovna, y ella es rusa, es una docente de aquí, de esta universidad, pero ella habla español también, entonces por eso podemos trabajar con artículos en ruso y artículos en español. Le quiero agradecer a Dios por la inteligencia y la vida, la salud, y a todos ustedes por apoyarme en el día de hoy y durante toda mi vida. El tema de hoy es el uso del diminutivo en el Ecuador, signo de confianza en la relación médico-paciente, enfermero-paciente. Para poder meternos en este tema, creo que sí sería importante explicar un poquito qué es la lingüística. Vamos a iniciar por allí, aunque no es el tema en sí, pero quisiera hacerle esta introducción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a un doctor, pues, o alguien nos dice que es doctor, inmediatamente sabemos de qué se encarga, ¿verdad? O un ingeniero, tenemos una idea, un vendedor, un profesor, pero cuando la gente me pregunta, ¿y qué estudias? ¿Y qué eres? Entonces le digo, soy lingüista o seré lingüista. No tienen idea de qué es o para qué sirve. Entonces puede ser porque realmente la lingüística pues aparece eh, realmente estamos hablando 200 años atrás, no más. Por lo tanto, si la comparamos con la ingeniería, con las otras ciencias, biología, química, matemáticas, pues es realmente una ciencia, entre comillas, nueva, ¿no es cierto? Eh, y tal vez por eso la gente no conoce, no sabe mucho. Pero ¿qué es la lingüística en sí? Se podría decir que es la disciplina que se encarga del estudio del sistema de lenguaje, de las lenguas,
del lenguaje en sí. El padre de la lingüística, pues, es el suizo Ferdinand de Saussure, el cual es considerado como padre de la lingüística por su gran aporte a esta ciencia y por poner las bases prácticamente del estudio de la lengua. Pero hay que diferenciar perdón, a los lingüistas de los filólogos. ¿Por qué? Porque si bien los filólogos se encargan de estudiar, de adentrarse en un idioma en concreto, los lingüistas pues se encargan de, si es posible, a través de la lingüística comparativa, comparar, encontrar ciertos rasgos que permitan hacer un estudio comparativo de las lenguas. En este gráfico pues tenemos algunas personas saludando. Acá dicen hello, acá, hola, chao, hello, hoy. Entonces, bueno, salud y etcétera. A simple vista, no, esto no es algo científico, ¿no? Pero podría decirse para que entiendan un poquito los que no conocen de ese tema. Yo como lingüista, si veo estas 4 palabras, pues empiezo a encontrar rasgos, ¿verdad? La H, la H, la H, la O. Tal vez este sonido se vuelve también como O a la hora de pronunciarlo. Entonces, estos son rasgos que tal vez me pueden ayudar a mí como lingüista a estudiar y a encontrar que tal vez hay un ancestro común para estos 4 idiomas. Entonces, de eso se encargan los lingüistas, de encontrar a través de la lingüística comparativa, encontrar rasgos comunes, historia, procedencia de las lenguas y ver cómo cambiaron, cómo fue aumentando el léxico, cómo se convirtieron ciertas palabras, cómo vinieron neologismos, cómo otros cayeron en desuso y se volvieron arcaísmos y así. Pero cuando nosotros nos metemos más profundamente a estudiar la lengua o el idioma de un país, entonces podemos encontrar ciertas cosas interesantes. Nosotros los ecuatorianos somos gente rica, gente muy rica, que duerme sobre el oro y se cree pobre. ¿A qué me refiero? Que tenemos 4 regiones, ¿verdad? Tenemos recursos naturales, pero no es solamente ese nuestro recurso, nuestros recursos y nuestra riqueza también es cultural. Entonces, para los que no sepan o sean de otro país que tal vez se hayan eh, conectado a esta conferencia, pues Ecuador se encuentra en América del Sur, aquí lo vemos en rojo. Es un país pequeño por extensión, pero hermoso, es un país que es multicultural, es un país en el cual se hablan 19 lenguas y entre ellos el español como oficial, el inglés como idioma de educación en las escuelas, colegios, universidades, el francés en menor escala, pero nuestra riqueza también se basa en las lenguas nativas, que actualmente son 17. Y eso, hablando de las lenguas que conocemos, que hemos podido escuchar, que hemos podido registrar, porque es interesante conocer que Ecuador pues, es un país que tiene la Amazonía, o el oriente también, y que allí se encuentran pueblos o tribus que les podemos llamar incontactadas, es decir, son personas que viven en tribus o en comunidades y no tienen contacto con el resto de la ciudadanía, por lo tanto puede ser que hayan o existan lenguas que no conocemos. Bien, el Ecuador
Hay otro dato importante a la hora de hablar sobre el Ecuador y yo como lingüista, este tema se basa en mi país, en el Ecuador, es que nuestro español hablado en Ecuador puede considerarse como un dialecto del idioma español hablado en España. Los españoles no nos quieren dar esa oportunidad, porque ustedes saben bien que la Real Academia de la Lengua es española y ellos son los que rigen, dan las reglas, dan normas respecto al uso del español, pero nosotros tenemos una gran riqueza y tenemos un idioma que en cierta forma se puede considerar ya como un dialecto o una variante del idioma español hablado en España, pero cuando queremos profundizar en esto, pues es objeto de discusión. Nuestro idioma tiene un rasgo. Nuestro idioma, nuestra variante, nuestro dialecto hablado en Ecuador tiene un rasgo que para los lingüistas es muy importante. Cuando yo empecé a hablar de esto aquí en Rusia, mis profesores, todos mis profesores y sobre todo mi directora científica, pues estaba encantada y estaba emocionada de conocer esto que nosotros lo usamos y lo vivimos todos los días y no lo valoramos o pensamos que, no, o sea, yo hablo así y no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. Bueno, para poder ir hasta el tema de hoy, pues también es importante dejar la base de lo que es el diminutivo. Porque recuerden que mi tema es el uso del diminutivo como signo de confianza en la relación médico-paciente, enfermero-paciente en el Ecuador. ¿Qué es el diminutivo? En el diccionario de la Real Academia Española se define al diminutivo como un sufijo que expresa disminución, atenuación o intensidad de lo denotado por el vocablo al que se une. O que valora afectivamente, o sea, que demuestra cariño, cercanía a su significación. Perfecto. Entonces tenemos aquí un ejemplo. La palabra ratito, que es un diminutivo. Rat sería su raíz de esta palabra. It es el sufijo diminutivo que le da ese valor de disminución, de afectividad. Y o, pues, sería la terminación de acuerdo al género. En Ecuador es interesantísimo porque mientras aquí en Rusia solamente se usan diminutivos para hablar con los sustantivos, en Ecuador pues los usamos para todo, entre ellos. Los usamos con los sustantivos, por ejemplo, palomita, negrita. Con los adjetivos, por ejemplo, bonita, grandecito. Con los adverbios para expresar el hecho de que la acción se llevará a cabo en pocos minutos o que la extensión de kilómetros o de distancia es pequeña. Un ejemplo, aquí cito, ¿qué ecuatoriano de la costa que ha ido hacia la sierra no se ha encontrado con que pregunta dónde queda algo y le dicen, aquí cito nomás? Y resulta que caminamos y caminamos y no llegamos a veces nunca y volvemos a preguntar y nos vuelven a decir que es aquí cito. Listo. Tenemos también ahoritica, quedito. Y también se aplican, también los aplicamos con los números cardinales, ¿no es cierto? Dosito, cinquito, y también los aplicamos con los verbos. Entonces, a veces decimos, váyase, pero corriendito, corriendito. Entonces, con el verbo correr. Eso es un fenómeno o un rasgo que aquí en Rusia, pues les llamó muchísimo la atención. Porque los rusos consideran que ellos son el país de los diminutivos, cuando realmente yo llegué diciendo, bueno, ustedes los usan con los sustantivos, pero nosotros los usamos con todo. Entonces, realmente el país de los diminutivos sería Ecuador. Bien. Respecto a los antecedentes de esta investigación, ¿cómo nació esta investigación?
porque como soy ahora lingüista, pues tengo que leer, tengo que saber un poco sobre las lenguas en sí en general, ¿no? Sobre todo de las 4 que conozco y que puedo leer y hablar, porque del resto pues conozco muy poco y no tengo la oportunidad de poder saber lo que dicen los libros. Entonces, leyendo sobre los diminutivos en Ecuador, pues encontré un artículo de una columnista que decía que publicaba en el Ecuador y ella decía que había pasado un momento muy amargo en un hospital porque utilizaron demasiados diminutivos a la hora de hablarle y que eso le parecía, en cierta forma, hasta una falta de respeto. Entonces yo dije, a ver, aquí hay algo interesante. O sea, lo que le pasa a ella será que también es generalizado. O sea, todas las personas se sienten mal cuando se usan diminutivos o simplemente es una pequeña cantidad de personas las que se sienten mal. Me pareció muy interesante su columna y dije, bueno, voy a empezar a investigar. Empecé a investigar un poco más y encontré que efectivamente ya habían estudios al respecto y sobre los diminutivos en el Ecuador y este estudio está hecho en la ciudad de Cuenca por los estudiantes de la Universidad de Cuenca eh, respecto a qué diminutivos son los más utilizados por los cuencanos, ¿no? Y entonces se encontró que ese diminutivo es la palabra ratito. La palabra ratito es el diminutivo más utilizado por los cuencanos. Y como todos sabemos, pues, o los que están pueden en este momento conocer este dato, que los cuencanos, pues, son personas que se han caracterizado por el nivel alto de cultura, por su amabilidad. Entonces, no, porque esta columnista hablaba de que tal vez es un lenguaje utilizado por personas sin educación o personas que quieren faltarle el respeto a los otros. Entonces, se contradice los hallazgos que pude obtener, se contradicen a lo que ella decía, pero bueno, todos tenemos derecho a manifestar nuestra opinión. Entonces, y yo dije, bueno, pero ¿por qué no ampliamos? Porque yo no amplío esta búsqueda y no solamente trabajo con Cuenca, sino con las 4 regiones del Ecuador, y por qué no investigo qué pasa en las otras regiones y tal vez puedo encontrar otras cosas interesantes y aportar al estudio de esta característica nuestra. Entonces, empecé a investigar. Algo muy interesante que encontré es que, y que quería compartir con ustedes hoy, es que nosotros decimos que actualmente en Ecuador hablamos español. Es correcto. Actualmente sí, porque la gramática nos viene de la gramática española, porque hemos corregido muchas cosas, pero realmente el español o la lengua que llegó con los colonizadores no fue el español, fue la lengua castellana, venía de Castilla. Esa fue la lengua que trajeron nuestros colonizadores y esta lengua traía también sufijos diminutivos. Y dentro de los sufijos diminutivos de ellos, pues uno de los que más se utilizan es it. Igualmente, en el español actual, que lo estudiamos en el colegio y en las universidades, se encuentra que los diminutivos más utilizados son ete, a, ico, a, illo, a, in, a, ito, nuevamente a, huelo, a. Entonces, simplemente estas son las terminaciones, ¿no es cierto? Ejemplo, la palabra casita, pajarito, cielito, ¿verdad? Pero estudiando más, pues se encuentra en este estudio que en el Ecuador,
uso de los diminutivos está reforzado por la lengua quichua, ¿no es cierto? Que se extendió a través del imperio incaico, se extendió también en nuestro territorio y que trajo también sufijos diminutivos. Entre ellos también tenemos itu, ita, zitu, situ, shitu, wa, wazu, wawa, su, u, gu, nai, naizai, ya. Un ejemplo, hatunyancitu, grandecito, tapagua, solito, esto es en español, muntunhuahua, un buen grupito. Entonces, podemos destacar esto, que es muy importante recordar que hay doble influencia. Está la influencia castellana, que viene con sus diminutivos del castellano, y el cual ellos también, estos diminutivos vienen al castellano a través del latín también, que tenía sufijos diminutivos, y tenemos también la influencia del idioma quichua. Esto es lo que sucede para que en Ecuador se dé este fenómeno de una forma tan extensiva. Los objetivos de este estudio fueron investigar los principales diminutivos utilizados por el personal de la salud en el Ecuador, identificar las razones por las cuales el personal de la salud en el Ecuador utiliza diminutivos para hablar con sus pacientes. Esto ya le está dando como un aspecto pragmático este estudio, y conocer la opinión de los pacientes ecuatorianos al escuchar que el personal de la salud utiliza diminutivos en las consultas, y que también este estudio ya no se vuelve solamente un estudio lingüístico, sino sociolingüístico. En la muestra que utilicé, pues me demoraría mucho en explicarles todo, está aquí proyectado, pero utilicé dos muestras, una con doctores, odontólogos, enfermeros, tecnólogos, terapistas de lenguaje, laboratoristas. Ellos provenían de 3 regiones del Ecuador. No pude obtener a nadie de Galápagos que me colabore, y en su mayoría la primera muestra, que era para el personal sanitario, estaba constituida en su mayoría por mujeres, pero también había hombres, y hubieron 2 personas que no quisieron poner su género. Porque, bueno, finalmente no todos queremos compartir nuestros datos, pero también está la situación de que tenía un carácter, este estudio tenía un carácter anónimo, ¿cierto? Y las edades, pues, estaban entre los 25 de los participantes hasta los 40 años de edad. Entonces, relativamente jóvenes. La segunda muestra fueron 75 personas, y entre ellos una característica de esta muestra es que prácticamente el 90% de ellos eran personas que tenían educación, tenían ya una profesión o tenían educación superior, y habían muy pocas personas, 4 solamente sin estudios superiores, y 3 personas que decidieron no colocar su nivel de educación en la hoja de encuestas. Este estudio se realizó a través de encuestas en línea debido al confinamiento, y esta muestra, pues la muestra 2, tiene participantes que estaban en un rango de edades entre los 18 años hasta los 50 años de edad. En esa muestra logramos tener la opinión de 30 personas de la región, 44 participantes de la costa, o sea, en su mayoría, entre comillas, eran de la costa, 30 de la sierra, 1 de la región insular, y no pude conseguir, más bien en este caso, a nadie que sea del oriente. Bueno, esas son las realidades y las limitaciones con las que me encontré, que creo que es normal con todos los investigadores. Ya, otra cosa muy importante
fue poder investigar un poco más sobre la relación médico-paciente, enfermero-paciente. Entonces, ustedes conocen, ¿no?, que siempre, sobre todo en Ecuador, se ha tratado de incentivar a que el personal, tanto público como privado, pues dé una buena atención a su cliente, y más aún cuando hablamos del cuando hablamos del área de la salud. Algo que marcó el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI fue la nueva concepción de la relación médico-paciente. Se basa en 6 ejes, pero en esta investigación pues estamos trabajando con el primer eje, que es la relación de compromiso, donde tiene que ver mucho lo que es la confianza que el paciente, el doctor o el enfermero le otorgue al paciente al momento de la consulta, y la seguridad que le haga sentir a través de sus palabras, de su trato, listo. Pero también las otras pues son muy importantes: la relación de amistad, la relación ético-narrativa, la relación técnica, la relación deliberativa y la relación contractual. Sabemos bien pues que antes la medicina era considerada como, o sea, los doctores eran considerados como charlatanes. Muchos realmente no sabían lo que estaban haciendo, pero cuando ya pues se establecen las bases de esta ciencia, entonces se pide una ética profesional para el buen trato al paciente. Como resultados de este estudio se encuentra que el personal de la salud en el Ecuador utiliza los diminutivos como un recurso inspirador de confianza. Ellos decían que era para dar confianza, que sí, que ellos utilizaban para dar confianza en primer lugar, segundo por cortesía y tercero de manera involuntaria. Sin embargo, hay algo muy importante que encontré, fue que un 25% del personal sanitario no utilizaba diminutivos con sus pacientes. Y algo también importante para mí fue encontrar que el 42.66% de los pacientes confirmaron que se sienten en confianza al escuchar diminutivos, aunque este grupo no fue la mayoría. Realmente no está constituyendo una mayoría, pero es un grupo significativo. Los diminutivos más utilizados. Recordemos que uno de los objetivos de mi investigación fue encontrar cuáles eran los diminutivos más utilizados. De acuerdo con la muestra 1, que es el personal sanitario, encontramos que son efectivamente un ratito también, la palabra un ratito, pero también abra la boquita, deme su bracito, abra los ojitos, no mueva los piecitos, quédese quietita y un minutito. Y bueno, me van a dar un minuto que van a hacer prueba de alarma de incendio. Y este hallazgo concuerda con el estudio realizado en Ecuador por los estudiantes de la Universidad de Cuenca. Este estudio se llamó Expresiones más utilizadas por los jóvenes cuencanos en el año 2014, en el cual se encontró que el diminutivo más utilizado por los cuencanos es un ratito, y se ratifica con todo el personal sanitario, que también es un ratito. ¿Qué más interesante? Los pacientes ahora, de la muestra 2, opinaron que los diminutivos que más escuchan en las consultas son: deme su bracito, alce los bracitos, abra los ojitos, quédese quietito, deje su ropita, les voy a meter esta agujita, mueva la cabecita, abra la boquita, cúbrase con la batita, no mueva los piecitos, y más tarde le traemos un juguito. Se observa que el sufijo diminutivo más popular en Ecuador en el área de la salud es IT, lo cual coincide con el diminutivo más utilizado en el castellano de España y uno de los diminutivos más utilizados en el quichua de Ecuador. Por lo tanto, este es uno de los factores que intervienen para que el uso de los diminutivos en Ecuador sea tan popular. Como conclusión, les puedo decir que primero, creo que lejos de que el uso de los diminutivos en el Ecuador sea una manera infantilista de hablar
o de demostrar un nivel de educación bajo. Para mí es una característica distintiva del habla de los ecuatorianos que indiscutiblemente también se ha extendido en las instituciones de la salud y que es un signo de confianza en la relación médico-paciente y enfermero-paciente, pero que debe ser empleado con atención, y esto sería como una recomendación también, porque no todos los pacientes pueden sentirse a gusto con este trato, aunque la intención sea buena. Hay otro pequeño factor del cual quisiera hablar, y es el hecho de que ahora yo como lingüista y como investigadora de nuestro dialecto o nuestra variante hablada en Ecuador, pues me he encontrado con que es complicado trabajar con artículos, encontrar artículos científicos sobre este tema, porque nuestros estudiantes no investigan al respecto y no se incentiva a investigar al respecto sobre nuestro idioma. Y si se lo hace, que puede ser que yo estoy equivocada, no se publica, no se comparte la información, no se publica. Por lo tanto, cuando uno entra a Scopus, cuando uno entra a Latindex, no encuentra personas ecuatorianas que hayan hecho investigación y que los hayan publicado en estas páginas o en estos buscadores de artículos científicos, y eso dificulta el trabajo de nosotros como lingüistas, como investigadores. Sería bueno que incentivar desde los colegios a trabajar con estos rasgos de nuestro idioma, como son los slangs, como son las jergas, tantas expresiones, fraseologismos que tenemos y que podemos utilizarlos para investigar y que luego se logren publicar. En Ecuador sí existen ciertas cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, para trabajar yo tuve que investigar un poquito en lo que es el diccionario de ecuatorianismos, que se llama El habla de los ecuatorianos, que me ayudó mucho, pero no se encuentra en un corpus, entonces, un corpus digital. Entonces ahí esa es la piedra de tropiezo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Por mi lado, he concluido. Muchas gracias, Lore, por tu gran presentación. En este momento pasamos a la situación de las preguntas. Sí. Si alguien quiere hablar, por favor, levanta la mano, le damos la palabra. Nos preguntan, Lore, ¿existe lengua materna aún en Ecuador? A ver, cuando hablamos de lengua materna, estaríamos hablando de nuestras... No sé si escuchan la alarma de incendio, pero bueno, voy a subirle. De nuestras lenguas, lógico, existen 17 lenguas que se pueden considerar actualmente vivas en Ecuador, lenguas vivas. No podemos hablar de una sola lengua, sino de actualmente 17 lenguas vivas en Ecuador. ¿Por qué lenguas vivas? Porque también hay lenguas muertas. Cuando una lengua es muerta, cuando ya no nadie más la habla porque murió la última persona que la hablaba y ya no se utiliza. Entonces, no solamente hay una, sino hay 17 que se han logrado identificar como lenguas vivas. Entre ellas está el quichua, pero también tenemos el guaraní, tenemos el safiki, tenemos el shuar. Entonces, serían pequeños ejemplos de nuestras lenguas que podríamos decir lenguas maternas. Damos el paso a Santiago Delgado, que levantó la mano.
Santiago, no le escucho. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Bien. Sí, en primer lugar te felicito, Lore, por tu trabajo y quería compartir con ustedes mi experiencia. Yo soy médico ecuatoriano, viviendo ya 9 años en Argentina y me llegó a la memoria algo que me pasó acá. Los primeros días que trabajé, yo trabajé en ambulancia y yo iba a hacer visitas domiciliarias y había una señora de edad avanzada que nos llamaba permanentemente a mí y a un grupo de más de ecuatorianos y que nos llamaba, y cuando llegábamos a visitarla, resulta que no tenía nada, que nos quería escuchar, porque decía que el trato de nosotros era muy diferente, porque tenía dos combinaciones, el no tutear, el tratar de usted, y el ita. Entonces, si yo le decía a ella, venga mamita, y siéntese y espérame un ratito, el espéreme para ella, y el mamita, a ella la llenaba de, no sé, como sentirse querida. Y nos llamaba solamente para conversar, porque decía, acá nos tratan muy diferente. No voy a decir mal, porque en realidad esto no es bueno o malo, simplemente es diferente, digo yo, ¿no? Pero ahí te das cuenta y sales de lo cotidiano, o sea, de la rutina de estar allá entre ecuatorianos y tratarnos así, pero cuando sales del país y hablas diferente acá, se siente eso. Y yo reafirmo lo que tu estudio te dice en cuanto a cómo el paciente puede recibir eso, ese mensaje. Es muy variable porque también depende del estado de ánimo de la persona, de la edad, de su situación socioeconómica, del tiempo que le des, pero a mí me parece que sí, que es algo bonito que tenemos que apreciar como ecuatorianos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el colombiano trata mucho de usted también, pero nosotros tratamos el usted más el diminutivo, y eso tiene impacto. A mí me consta porque yo lo viví y en el diálogo eh, lo puedo comprobar. Así que nada, quería compartir con ustedes esta experiencia de nuestra forma de hablar, ya trasladada a otro país también de América Latina, y que sí, que cada país tiene su propia forma de expresar y se siente la diferencia, ¿no? Y eso nos hace únicos. Así que bueno, nada más eso quería compartir y felicitarte, Lore, por tu linda exposición y trabajo. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Un abrazo a la distancia. Gracias, Lore. Por favor, damos el paso a Salvador Villalobos y posteriormente a Fátima Pérez. Don Salvador, no le escucho. Lore está escribiendo en el chat. Nos menciona que está muy buena la investigación, pero en lenguas originarias en Ecuador existen diminutivos que se hayan pasado el castellano. Y para ustedes, ahora y ahorita y tienen el mismo significado. Y te felicito de todo corazón. Estoy en la biblioteca, hay personas y no puedo hablar, solo escuchar. Te felicito por tu investigación. Listo, sí, para responder. Más bien, para responder a tu pregunta, nosotros a la hora de que el imperio incaico pues se extiende también a nuestro territorio, se extiende el quichua. Y por lo tanto nuestros indígenas que ya hablaban una lengua o unas lenguas, varias lenguas, de acuerdo a la región, empiezan a hablar. Ellos eran bilingües, y algunos eran trilingües. Entonces, empiezan a hablar el quichua y empiezan a utilizar estos diminutivos. Cuando llega el castellano a Ecuador, pues los españoles
para poder tener como una lengua en común, porque imagínense, llego y encuentro un país donde es pequeño, pero hablan 17 lenguas, y entonces, ¿cómo colonizo? ¿Cómo explico con quién debo hablar? Es, para ellos también fue complicado, pero encontraron que como estaba ya extendido como lengua de comercio, como lengua, eh, estaba el quichua, entonces ellos implantan e imponen lo que es el quichua como lengua ecuatoriana. Ajá. Y empiezan a aprender ellos también el quichua para evangelizar. Empiezan a enseñar el castellano y empiezan también a aprender ellos el quichua para evangelizar. Y también para saber dónde estaba el oro, para conquistar. Nuestros indígenas, pues, al parecer, ellos ya tenían sus lenguas, lógicamente, y hay una lengua, que eso está en estudio, por eso no lo puedo poner aquí, porque recién está en estudio, era la lengua sagrada de nuestros indígenas, que nunca se registró o de la cual nunca se habló, la cual ya existía también escritura, y eso es algo que los españoles nos consideraron salvajes, sin educación, sin ciencia. Ya existía una escritura a través de pictogramas y de jeroglíficos, muy parecido a lo que hacen los chinos, y existía también un sistema de cuenta, existían ciencias como la astrología y medicina, la medicina ancestral, pero nuestros indígenas no quisieron mostrar esta lengua sagrada a los españoles porque no querían que los españoles entendieran su sabiduría, la sabiduría que ellos tenían, los secretos que tenían como pueblo, como comunidad. Entonces, por eso no hay registro de esta lengua. No sabemos qué sustratos quedaron o pasaron. Lo único que sabemos y que lógicamente se estudió y se escribió con una fonética mal escrita, porque realmente se hizo un libro de a lo que correspondería el quichua, pero según los estudios actuales, pues la fonética no coincide, hay muchas cosas incorrectas de la gramática del quichua que se escribió en ese tiempo, gracias a los españoles. Y lógicamente el sustrato pues que quedó del quichua pasó al, al castellano, que se impone como lengua oficial. Uh-huh. No, por cierto, no cambia, Salvador, no cambia estas terminaciones o estos sufijos, no van a cambiar el sentido. Tanto en el idioma quichua como en el idioma español existen las dos tipos de diminutivos, ¿no? Los que son para usar de forma cariñosa o amorosa, y los despectivos, porque también existen los despectivos. También en el quichua se encuentran los diminutivos que se usan para como de manera despectiva. Por lo tanto, no hay una diferencia o no hay un cambio de sentido, porque ellos sabían muy bien cuando, bueno, si estoy hablando de amor, por eso es que es tan interesante de it, que siempre tanto en el quichua como en el castellano, siempre llevaba un, un rasgo de cariño, de ternura, de acercamiento. Lógicamente, hay que hablar también de la parte del contexto. No es lo mismo que yo le diga a alguien, ay, eres tan bonito, como que le diga, muy bonito lo que hiciste, ¿no es cierto? En ese momento ya estoy hablando un poco como de una manera irónica, ¿no es cierto? Muy bonito lo que hiciste. Entonces, también depende mucho del contexto, pero normalmente, pues, en el quichua, estos diminutivos se llaman tienen un nombre, se llaman los diminutivos cariñosos. Entonces se utilizan para demostrar cariño, acercamiento, aprecio. Ajá.
Eso es todo lo que te podría decir o ayudar. Fátima Pérez tenía alguna pregunta. Lore, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien. Ya, mi amor, no sé qué pasó con mi pantalla, pero bueno, aquí estamos. Felicitaciones, mi querida Lore. Muy interesante, realmente me siento muy orgullosa. Y cada momento los seres humanos aprendemos más. Y sabemos que en la investigación que usted ha realizado, Lorenita, mi pregunta es, ¿en cuál de las regiones cree usted aquí en el Ecuador que se usan más los diminutivos? Es una pregunta que yo siempre me hago porque usted sabe que no solamente en la parte de las consultas, sino que por familias, dentro de las familias, siempre ha habido el uso del diminutivo, pero yo quiero salir de la duda en cuál de las regiones considera usted que hay el mayor uso del diminutivo. Muchas gracias, doctora Fátima. Bueno, para los que están presentes, ella fue mi profesora en la escuela, luego en el colegio, luego ha sido mi compañera en la vida, mi ejemplo a seguir. Entonces, para mí es un honor tenerla esta noche aquí. Bueno, para contestar a su pregunta, pues lógicamente en la región de la sierra, debido a que es en la sierra donde se habla el quichua y donde encontramos este sustrato que actúa más, que influencia más en el hablar de los ecuatorianos. Y como ciudad, pues, la ciudad del diminutivo, pues, Cuenca. Pero, de acuerdo con este estudio, pues, ya actualmente el uso del diminutivo se ha generalizado. Efectivamente, también se utiliza en la costa y en menor proporción en Galápagos y en la región en el oriente, en la región amazónica. Pero, lógicamente, este estudio está muy limitado. Como ven, tuve muy pocos participantes de Galápagos, muy pocos participantes de la región amazónica, por lo tanto, yo ahí al momento de publicarlo, pues escribo que sí sería bueno que sigan estudiando y se amplíe también a estas dos regiones para poder tener como un estudio más profundo y encontrar resultados más certeros, porque solamente al tener una muestra de la sierra y la costa y solamente 2, 3 participantes, uno de Galápagos y 2 del oriente, pues es muy limitado. Uh-huh. Gracias, Lorenita. Y realmente esto me va a servir allí, me va a ayudar para que justamente cuando usted sabe que en la actividad que uno realiza dentro de educación, siempre las personas tienen y le consultan cuando están indecisos a qué voy a consultar, qué voy a investigar, qué quiero hacer. Me ha dado una pauta realmente porque, como usted decía, no le hemos dado el empuje necesario a algo tan hermoso con esa variedad lingüística que tenemos en nuestro país. Entonces, serán temas para sugerir que continúen estas investigaciones. Éxitos a raudales, mi querida Lorenita. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, los países que más estudian el uso de los diminutivos son, en primer lugar, España. En segundo lugar, pues, pero estoy hablando no solo de los estudios, sino que se han publicado, que uno puede encontrar. Entonces, encontramos España, encontramos Rusia, encontramos a Estados Unidos, y de Ecuador, pues efectivamente solo hay un estudio que lo hace una española, ni siquiera una ecuatoriana, y lo hace porque se da cuenta esta española que cuando los ecuatorianos llegan a esta región de España, se chocan con que ellos hablan muchos diminutivos que en esta región de España no existen. Entonces la gente como que no entiende, los mira mal, piensan que ellos no saben hablar y hay ese choque lingüístico, choque cultural y choque lingüístico. Entonces,
es importantísimo poder trabajar con ese tema que no a todos nos interesa, porque a veces, como les dije al principio, decimos, pues, ¿para qué sirve eso? Pero sí, estamos sentados y estamos durmiendo sobre oro y nos creemos pobres. Esa sería mi frase. Ajá. ¿Alguna pregunta más? Ya, yo quisiera preguntarte, Edmundo Sandoval. En el mundo, buenas noches. Buenas noches. Lorena, estoy sumamente orgulloso de escucharte. Realmente tú eres una persona muy inteligente y muy estudiosa. Qué lindo ser tu compatriota. Realmente, como soy cuencano, cierto es que usamos mucho los diminutivos. Y lo que me ha llamado la atención sobremanera es darme cuenta que en el quichua también hay diminutivos y parecidos inclusive. Y yo he tenido la oportunidad, cuando mi abuelo trabajaba como abogado hace muchos años, cuando yo era joven, ahora tengo 77 años, mi abuelo recibía en su gabinete, en su estudio, a indios y los indios le hacían la consulta en quichua. Así que mi abuelo sabía el español y el quichua. Y nosotros, los cuencanos, también usamos muchísimas palabras en quichua. Y me salen muchas veces aquí y como ahora vivo en la costa, les llama la atención. Te felicito y te agradezco. Me has hecho conocer una materia que realmente no la conocía. Muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias a usted, don Edmundo, por asistir a esta conferencia. Compañeros. Bueno, Lorena, ¿me escuchas? Salí para hablar. Uh-huh. No le escucho. Le escuchaba y ya no le escucho. Ahora me escucho. Ahora Sí me sí, escucho. sí. Bueno, pues esto te decía que estoy muy orgulloso y muy contento de tus resultados de esa investigación. Y realmente son cosas muy interesantes porque cuando nosotros, que bueno, que todos somos de América Latina y hablamos español, pues nos encontramos que aquí hay frases que nosotros no decimos iguales y frases que significan otras cosas en nuestros países, ¿no? Y eso tiene que ver, me imagino yo, también con las lenguas nativas originarias de nosotros, ¿no? En el caso de Cuba y de Dominicana, pues se nos arrancó la lengua materna porque nosotros no nos dejaron nada. Nosotros no tenemos nada más que el castellano, los pocos indios que habían, pues se fueron a la tumba con su lengua y su idioma cultural, que en definitiva es el idioma de nosotros, el idioma auténtico de nosotros. Y yo te quería preguntar la palabra ahora, porque nosotros en Cuba ahora y ahorita no tiene el mismo significado. Sin embargo, por ejemplo, los colombianos ahorita es ahora para nosotros los cubanos. Y no sé para ustedes cómo es, eso me llama la atención. Y bueno, pues te reitero y te felicito por la brillante exposición y los brillantes resultados que has tenido de esta investigación. Mira, yo no podría responder a tu pregunta porque yo no he estudiado el español que se habla, la variante que se habla en Cuba o en otros países. Apenas conozco el español de España, la variante del español en Ecuador y es lo que yo te puedo ayudar. Pero sí, efectivamente, si nosotros nos ponemos a investigar una simple palabra como funda, una cosa que para nosotros es evidente, un paquete de plástico, le dices funda en Colombia a alguien y te va a decir eso, no, eso es una chuspa. Entonces, y si esa persona dice chuspa en Ecuador, no vamos a ver, a pesar de que hablemos español, no vamos a saber de qué está hablando si realmente no hemos tenido contacto con alguien que nos pueda explicar. Respecto a lo que significa ahorita para nosotros, puede tener mucha variación de acuerdo al contexto. Entonces, porque puede significar rapidez en Ecuador, te puedo hablar en Ecuador, rapidez de lo que va a suceder, o sea, algo de lo que va a suceder. Entonces, ya ahorita, o lo quiero para ahorita, o sea, es en este momento.
pero hay personas que te pueden decir, oye, ¿cuándo vienes? Ya ahorita. Y no, pues puede ser que se demore 1 hora en llegar o media hora. Entonces, todo depende del contexto, de la situación, o sea, el contexto y la situación en la cual te van a responder, y también depende del tipo de educación de la persona, del respeto que tenga esa persona por los otros. O sea, somos un mundo diferente, ¿no es cierto? Entonces, no todos utilizamos las mismas palabras para decir lo mismo. Eso es muy importante. Está muy bien, gracias. Bueno, compañeros, eso de mi parte es todo. No sé si hay más preguntas, y si no, pues les agradezco de todo corazón y les pido que oremos por el mundo, por esta pandemia, y que de mi parte, pues oraré por ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Lore, por tu gran exposición. Gracias por habernos deleitado con esta magnífica presentación. Agradecemos a todos los participantes que se unieron en este momento y escucharon de la exposición. Muchas gracias y hasta luego con todos. Gracias, Lore. Hasta luego, Hasta Lorena. Chao. luego. Muchas Gracias, gracias, Lore. Lore, por tu Gracias, Lore. presentación. Gracias. Brillante, Mucho gusto. como siempre. Y muy Brillante, dinámica. Ujú. Y además Muchas versátil. gracias. Ella también ocupa cargo en la federación. Es una chica especial. Muchísimas Por gracias. supuesto, Qué ella lindo es por una buena ustedes. representante de la Secretaría de Educación de nuestro Es estudiante, así que felicitaciones, Lore. brillante, brillante. Todos quedan invitados para la magistral conferencia del día de mañana con nuestra querida compañera Georgina,